Buenas tardes, mi nombre es Oscar García. A continuación, una breve exposición sobre mi informe de práctica final. Bueno, la realicé en la empresa WWF Colombia. La idea era eh, hacer las siguientes etapas. Una era un levantamiento de información, presentar una propuesta de un sistema y hacer el análisis y el diseño de cómo sería. El tema es en anticipos y legalizaciones. La empresa pues tiene un cuello de botella aquí en este tema, por lo que lo maneja en formatos de Excel y pues no tienen el suficiente control. Entonces, la propuesta que se hizo del sistema de información son con las siguientes características técnicas: en lenguaje de programación Java, en un entorno de desarrollo NetBeans y con un gestor de base de datos Microsoft SQL Server. También un servidor web Glassfish para una segunda parte del proyecto. En cuanto a seguridad y control, va a contar con el sistema de control de ingreso con usuario con contraseña, solo usuarios registrados en el sistema. Va a manejar roles, los usuarios pues van a tener unas opciones y pues el sistema va a tener unas opciones limitadas a ciertos usuarios. Entonces solo los que tengan esos permisos podrán acceder a ellas. Tema de aprobaciones, firmas, anulaciones. También va a contar con notificaciones, que es un envío de correo automático en el momento de realizar solicitudes y de realizar firmas. Los módulos presentados o planteados son un módulo de parámetros para crear unos usuarios y para crear las fuentes donantes. Las fuentes donantes son los códigos o proyectos que se manejan para cubrir los viajes. El perfil, se puede hacer el perfil de usuario, que lo completa cada usuario, el cambio de la contraseña y asignar y habilitar la contraseña de firmas. Y en el caso de trámites, pues el módulo para hacer los anticipos y para hacer la legalización del debido anticipo. ¿Cuál es el proceso del ingreso? El usuario pues ingresa con su usuario y contraseña, el sistema valida el registro, si es correcto pues pasa y carga el perfil dependiendo de las opciones que tenga el usuario. De lo contrario, pues si es incorrecta va a volver a solicitar. El proceso para la solicitud de anticipo, pues el usuario genera una solicitud, el sistema hace un envío automático de correo con la solicitud para que el supervisor y el responsable del presupuesto lo firme. Una vez firmada la aprobación, el sistema envía correo automático al usuario avisándole que firmaron y al supervisor y al responsable de presupuesto diciéndole que firmó como medida de seguridad. Por último, todos los anticipos que ya estén firmados y aprobados pasan a pago para que lo realice el área de tesorería. El proceso de legalización: el usuario selecciona un anticipo que va a legalizar, registra sus gastos, termina su legalización. Una vez lo termina, el sistema envía un correo automático solicitando la firma del supervisor. Si el supervisor firma, envía un correo automático al usuario diciéndole que firmó y al supervisor también diciéndole que firmó. Luego pasa a un proceso de una revisión y aprobación. Cuando el revisor aprueba, también le envía automáticamente el correo al usuario para que apruebe, para que sepa que se le aprobó, y ya él pasaría a contabilización y a la generación del archivo plano de contabilidad. La estructura de la base de datos, pues básicamente por ahora van a tener estas 10 tablas. Para el manejo de los perfiles vamos a tener la tabla programas, que va a tener un ID de programa y el nombre. Básicamente, en las opciones, TV opciones, donde va a estar el código del programa, el código de la opción y el nombre. Entonces, un ejemplo, el programa 1 y la opción de ejecutar, entonces el código 1. Y en la tabla permisos va a estar el programa, la opción y el usuario que tiene permiso sobre esa opción. En la tabla de usuarios vamos a tener el usuario diferenciado por un código. Vamos a tener todos los datos pues, del usuario como tal, y entre ellos va a estar su supervisor. En la tabla fuentes vamos a tener el código de la fuente, el nombre y pues todos los datos que te dan relevantes a la fuente. En los proyectos va a ser el código del proyecto, a qué fuente pertenece, quién es el responsable, que debe ser un usuario del sistema, y todos los datos más que se requieran sobre el proyecto.
En la tabla de anticipos pues, va a identificar por un número de anticipo, va a ir con un código de empleado que es el que lo solicita, que tiene que ver también con la tabla de usuarios del sistema, una fuente que ya está creada en la tabla de fuentes, un proyecto que esté creado en la tabla de proyectos, un supervisor que esté creado en los usuarios del sistema y los datos adicionales. En la tabla de legalización cabecera, TV Lega HD, va a identificar por un número de legalización y va a tener un número de anticipo. Entonces, cada anticipo pertenece a una legalización. Eso sí es un registro uno a uno. Y el detalle de la legalización, pues la tabla TV Legadete, perdón, va identificada con el número de la legalización que pertenece a la tabla Lega HD y un ítem, que sería la llave primaria. Los datos correspondientes a la legalización y el NIT del, del proveedor al que se le hizo la compra o el gasto. Y también va a tener una tabla de proveedores donde se van a ir guardando para que los usuarios no tengan que redigitar todos los datos cada vez que se registra un proveedor que ya existe. Bueno, esa es como la parte básica de lo que hice en la práctica. Pues voy a mostrar un momento la base de datos aquí en SQL, pues para que vean más o menos las tablas. Entonces voy a iniciar con la de usuarios del sistema. Entonces tiene el código, que es el que la llave primaria, la cédula, código de empleado, la empresa maneja un código para cada empleado, el nombre, un password que va en un varchar max y usa una encriptación de Java, el cargo, la sede, el perfil. Este campus user es para generar qué usuario hizo el registro o qué usuario grabó el registro, la fecha en que lo grabó, la fecha en que lo modificó, a qué ciudad pertenece. Esto es para identificar quién es la persona que le da soporte en sistemas, el correo, el estado del usuario, el teléfono, los datos ya del perfil como la fecha de nacimiento, el viajero frecuente, el password de firmas, si está habilitado o no la firma, cuál es su supervisor, el pasaporte, un familiar de nombre, contacto, un familiar teléfono y el departamento al que pertenece. La empresa maneja por departamentos cada ciudad y cada sede que está en otro país. Listo. Ahora vamos a ver la tabla de proyectos. En la tabla de proyectos tengo el código del proyecto y el código de la fuente donante. ¿Quién lo registró? ¿Cuándo lo modificó? Una persona que es responsable, una fecha inicial del proyecto y una fecha final, que es en el rango de fechas donde se puede usar en el sistema. Y el estado, o sea, si no está activo tampoco lo podrían seleccionar. Ahora miremos la tabla de fuentes. Tiene un código único, tiene un nombre, identifica si puede manejar IVAs, quién la creó, cuándo se modificó, una cuenta para contabilidad en red de fuentes, si maneja propina, el departamento al que pertenece. Digamos que son los datos básicos. Ahora vamos a la tabla de los programas. En este caso tiene un ID de programa, un código único, a qué menú pertenece y el nombre del programa. Esto para crear, cuando vaya a crear los menús, pues identificar de dónde es y si tiene o no tiene permisos. Acá están los permisos, entonces lo que comentaba, el código del programa, que tiene que ser igual como se llama allí. La opción, entonces si la opción 1 es editar, si la opción 2 es eliminar, si la opción 3 es registrar, bueno. Y el usuario, entonces el usuario a qué tiene permiso. Y de esta forma podemos restringir pues, los accesos. ¿Qué usuario lo registró? ¿Cuándo lo registró y cuándo lo modificó? Ahora miremos la tabla de anticipos. Esta tabla pues tiene el número del anticipo, que es el código único, el código del empleado, que es quien lo realizó, no quien lo realizó, perdón, es quien está solicitando, la fecha que lo solicita, la fecha que sugiere que se lo entreguen, la fecha real que se entregó, el motivo, la ciudad, esto ya son los datos contables, que es el documento de egreso,
aquí el valor del anticipo, la tasa de cambio. Ellos usan unas tarjetas que se llaman Paycard, entonces a ver si se hizo uno por mediante Paycard o si no, pues el banco, el tipo de cuenta, el número de cuenta, el usuario que realizó el registro en el sistema, la fecha de ingreso, la fecha de modificación, el usuario que modificó, a qué proyecto y qué fuente donante va ese anticipo, el estado, el supervisor, qué usuario aprobó, en qué fecha aprobó, que son los que mostré en el proceso que se llaman revisores, si tiene un tiquete, un número de tiquete cargado, si firmó el supervisor, la fecha en que firmó, si firmó el de presupuestos, la fecha en que firmó, si está usado, o sea, si ya lo usaron, o sea, se cogió para legalizar, porque no se puede legalizar dos veces el mismo. Unas observaciones, un modo de creación, pues porque como va a tener una parte web, entonces si se creó por web, por celular o por escritorio. La fecha en que va a regresar, si se encuentra bloqueado por tiempo, porque si no legalizan a tiempo se les bloquea. Básicamente esas son la tabla de anticipos, que es un poco grande, por eso no la plasmé completa en el otro lado. Ahora la tabla de legalizaciones. Entonces la cabecera va con el número, el empleado que está legalizando, la ciudad, el motivo, la fecha del viaje, la fuente del proyecto, el año fiscal. Acá manejan la contabilidad con todo, porque la casa matriz o la principal queda en Estados Unidos, entonces todo se reporta allá. Entonces deben manejar la contabilidad como se maneja allá. Entonces el año fiscal y el mes fiscal son distintos a los que manejamos en Colombia. Entonces acá se registra, manejan en contabilidad el GL Code, el número de comprobante de egreso, un registro de RT fuente, la descripción, un total en débito, un total en crédito, la cantidad de ítem, el número de anticipo que se está legalizando, el estado, el usuario que aprueba esta legalización, la fecha de aprobación, la fecha en que se ingresó, la fecha en que se modificó, qué usuario lo registró, qué usuario modificó, todos estos datos del batch, de la cuenta de gasto, el departamento, TPSP, número de transferencia, fecha de contabilización, usuario que contabilizó, todo esto es de contabilidad. Si queda un saldo, rate, tipo T, fecha de tasa, todos estos datos contables, el banco por si tiene que consignar algún saldo, número de cuenta, la base, el IVA y la rete fuente total de la legalización, la firma del supervisor, la fecha en que firmó, qué tipo de legalización es, las observaciones y lo mismo si se bloqueó por no legalizar a tiempo. Y el detalle que ya me gastaría, me estaría registrando los gastos es el número de la legalización, el ítem, la fecha del gasto, la descripción del gasto, la observación, el GL del gasto, el subtotal, el IVA, la rete fuente, el valor en dólares, el valor en pesos, el tipo de tasa que se usa en la contabilización, la fecha de la tasa, el NID del proveedor, el código de verificación, la fecha de la transacción, el tipo de registro, el departamento, el número de comprobante. Todos estos datos son para la contabilización, la rete fuente, el usuario que hizo el registro, la fecha, si lo modificó en cuando usan otra moneda, el código de la otra moneda, la tasa de la otra moneda, el valor de la otra moneda. Y acá, por último, la tabla de proveedores, que me guarda el NID del proveedor, el código de verificación y el nombre, como lo explicaba para cada vez que registren. Si ya existe, pues que me pueda traer los datos. Esto sería por ahora la parte de la base de datos. En el siguiente video expondré la parte de los formularios que se diseñaron.